Ok, bien, entonces, terminando rectificadores, lo que sigue son recortadores de voltaje. ¿Sí? Ahora, ¿qué son los recortadores? Vamos a ver recortadores en serie y en paralelo. Los recortadores, lo que vamos a ver en esta clase, lo pueden encontrar en el libro de Robert Boylestad en los temas 2.8 y 2.9, que son clippers y clampers, o sea, recortadores y sujetadores. Y pues la idea es entender los efectos que producen los diodos a las redes en las que se aplican voltajes oscilantes. Ya vimos uno de los efectos que generan los diodos, que es rectificar el voltaje. Vamos a ver otro efecto. Vamos a ver primero los circuitos recortadores. ¿Sí? Los recortadores lo que van a hacer es, como su nombre lo dice, pues recortar una porción de la señal de entrada sin distorsionar la parte restante de la señal. Por ejemplo, aquí tengo un circuito yo. ¿Sí? Este circuito, ¿a cuál circuito se parece que ya hicieron? El de media onda sin rectificar. Ajá, el rectificador de media onda sin filtrado. La diferencia aquí es que la resistencia está antes del diodo y en el rectificador pues la resistencia era la carga del diodo. ¿Sí? O sea, están volteados el diodo y la resistencia. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar cuando yo aplique un voltaje senoidal a esta señal? ¿Sí? El de la izquierda pues es mi voltaje de entrada. ¿Sí? Esta señal senoidal es mi voltaje de entrada que va a entrar por estas terminales a mi circuito. Ahora, ¿qué va a pasar? Vamos a dividir el análisis en dos partes, igual que con el rectificador. Vamos a analizar el semiciclo positivo y el semiciclo negativo. Entonces, en el semiciclo positivo, este es el semiciclo positivo. Durante ese semiciclo, el diodo, ¿cómo está? ¿Polarizado en inversa o en directa? Directa. Directa, entonces el diodo funciona como si fuera un ¿qué? Un alambre. Un alambre, pero ¿qué va a pasar con el diodo? ¿Qué consume? El voltaje del diodo. Voltaje del diodo. Entonces vamos a tener aquí varios efectos. En el semiciclo positivo, el diodo va a funcionar como si fuera un alambre, pero en realidad va a funcionar más bien como si fuera una pequeña fuente de voltaje. ¿Sí? Va a funcionar como si fuera una pequeña fuente de voltaje. ¿De cuántos volts es el diodo? Si no les doy especificaciones. 0.7 de silicio. Punto 7, muy bien. Y punto 3 de germanio, así es. Entonces ahí están los efectos de mi diodo. Ahora vamos a ver la salida cómo queda. ¿Sí? Recuerden, el diodo solo conduce en polarización directa. Va a tener un voltaje de unión de 0.7 volts y el diodo en conducción funciona como si fuera una fuente de voltaje. ¿Sí? O sea, va a conducir pero va a tener una caída de voltaje. ¿De cuánto? De 0.7 volts. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Eh, Imagínense, vamos a analizar esto punto a punto. Empezamos en 0 volts. En el semiciclo positivo, cuando yo tengo 0 volts aquí, ¿cómo está el diodo? ¿Conduciendo o no conduciendo? No, no conduce No entonces. conduce, así es. ¿Por qué? Porque todavía no llegamos al voltaje de umbral. Está en polarización directa, sí, pero no hemos llegado al voltaje de umbral. Sube el voltaje aquí hasta 0.5 volts. ¿El diodo conduce o no conduce? Sigue sin conducir. No, no Sí, conduce. así es, sigue sin conducir. Seguimos en polarización directa, pero seguimos sin cruzar el voltaje de umbral. 0.7 volts, ¿el diodo conduce o no conduce? Sí, ya conduce. En 0.7 volts el diodo ya se activa, ¿sí? Y pues aquí es como si ya tuviera mi fuente de 0.7 volts. Entonces, ¿qué voy a ver a la salida? Cuando aquí sean 0.7 volts. Acá en la salida que se ve. La caída de voltaje del diodo, ¿no? Así es, vamos a ver el voltaje del diodo nada más, 0.7 volts. ¿Sí? Sigue subiendo el voltaje acá, o sea, vamos ahora por aquí, digamos. Ahora estamos a 1 volt. El diodo, ¿cómo está? ¿Conduce o no conduce? Sí, sigue conduciendo. Conduce. ¿Qué se va a ver en la salida? La diferencia del diodo, el voltaje del diodo con lo que está entrando al circuito. Entonces, si aquí tengo 1 volt y el diodo es de 0.7 volts, ¿qué voy a ver acá? Punto 3. Mm, mm. No voy a ver los 0.3.
Otra vez, el diodo cuando está activado, cuando está conduciendo, funciona como si fuera un ¿qué? Un alambre. Un alambre, o sea, funciona como una fuente de voltaje. Y una fuente de voltaje, ¿cuánta resistencia tiene? Las fuentes de voltaje tienen resistencia cero o que tiende a cero. Las fuentes de corriente tienen resistencia infinita. Entonces, por eso decimos que el diodo funciona como un alambre, pero como una fuente. Las fuentes de voltaje tienen cero resistencia. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si aquí tengo un volt en la entrada, si tengo un volt en la entrada y el diodo está consumiendo 0.7 volts, ¿qué le va a pasar a los otros 0.3 volts? ¿Para dónde se van a ir? ¿Por este alambre? ¿O se van a ir acá a la salida que tiene resistencia? O sea, que tiene una carga acá. Se van a ir porque es un alambre. Se van a ir por el propio diodo que es un alambre, o sea, se van a derivar hacia tierra. Acá no sabemos lo que hay, pero vamos a asumir, incluso si le conecto nada más un multímetro, el multímetro tiene resistencia alta, entonces de irse por un alambre a irse por una resistencia, pues se va a ir el voltaje por una resistencia, o sea, los punto 3 se van a ir hacia tierra. Sigue subiendo el voltaje, sube a 2 volts. ¿Qué se va a ver en la salida? Los 2 volts. Mm, mm. No, sigue sin verse nada, ¿no? Por lo mismo, porque sigue yéndose por el alambre a tierra. Ajá, lo único que se va a ver acá en la salida es el voltaje del diodo. Acuérdense, esta es una fuente de voltaje. ¿Sí? Esta es una fuente de voltaje. ¿De cuántos volts? De 0.7. Entonces, lo que va a pasar es que voy a llegar 0, 0.1, 0.2, 0.4, 0.5, 0.7. Y en 0.7, que es cuando empieza a conducir el diodo, o sea, mientras el diodo no está conduciendo, pues esto es un interruptor abierto. Entonces, ¿por dónde se está yendo el voltaje hasta antes de que empiece a funcionar el diodo? Pues hacia la salida, o sea, pasa directo de la entrada a la salida. O sea, el voltaje pasa así tal cual. Pero cuando llega a los 0.7 volts es como si se cerrara este interruptor y se activa la fuente del diodo. ¿Sí? Entonces, cuando llegue a los 0.7 volts, el voltaje de salida se va a estabilizar en 0.7 volts. No importa cuánto suba el voltaje de la entrada, lo único que se va a ver en la salida pues son los 0.7 volts del diodo y todo el demás voltaje se va a derivar a tierra. ¿Sí se entiende eso? Sí. Entonces lo que voy a tener es esto. Si este es mi voltaje del diodo, lo que voy a ver es esto. Voy a ver esto nada más. Mi voltaje de entrada va a subir hasta aquí y se va a mantener en el voltaje del diodo. ¿Sí? Va a seguir subiendo el voltaje de entrada, pero todo este voltaje se está yendo por el alambre del diodo. ¿Sí? Todo el voltaje que no sea el del diodo se está yendo en el alambre del diodo. Entonces, ¿qué veo a la salida? Pues nada más el voltaje del diodo. Voy a llegar, o sea, va a subir mi voltaje, va a bajar mi semiciclo y voy a llegar al punto otra vez del voltaje del diodo y cuando baje más el voltaje, pues el diodo se va a volver a desactivar. ¿Y qué va a pasar cuando se desactive el diodo? Este interruptor se abre. ¿Qué veo a la salida entonces? La corriente de entrada. Así es, la señal que sea la que esté entrando es la que se va a ver acá porque este interruptor se abre. ¿Sí? Ahí está y pues ahí está. ¿Sí? Mi voltaje del diodo, se mantiene el voltaje en el nivel del diodo y ya que paso por debajo, la fuente de voltaje pasa por debajo del voltaje del diodo, pues la salida se va a volver a reflejar en la entrada, o más bien la entrada se va a volver a reflejar en la salida. Ahí está, ¿se entendió esto? Bien, entonces, ¿qué parte de la señal recortó mi diodo? Recortó toda esta parte, ¿sí? Recortó toda esta parte. Ahora analicemos el semiciclo negativo. En el semiciclo negativo, pues se va a invertir la polaridad aquí. ¿Sí? Se va a invertir mi polaridad de entrada. Pregunta, ¿cómo está el diodo en el semiciclo negativo? ¿Polarizado en directa o en inversa? Inversa. En inversa. Entonces, en inversa, el diodo, no importa cuál sea su voltaje, siempre es un interruptor abierto. Si este es un interruptor abierto, ¿qué se va a ver en la salida?
la entrada. Entonces todo el semiciclo negativo pasa sin afectarse a través del diodo. ¿Sí? Bueno, a través del circuito. Esta salida es la que me da mi recortador. ¿Qué recortamos? Pues el voltaje positivo. ¿Qué tanto recortamos? Pues todo lo que esté arriba del voltaje de polarización del diodo. ¿Sí se entiende? Bien. Ahora voy a modificar mi recortador. Aquí el recortador pues está bonito y todo, pero pues ¿qué tal si yo quiero recortar un voltaje en específico? O sea, aquí estoy recortando a 0.7 volts. ¿Qué tal que yo no quiero recortar a 0.7 volts? ¿Qué tal que yo quiero recortar a 2 volts? O sea, por acá arriba. Lo que hago para mover el nivel del recortador es añadir una fuente. ¿Sí? Añado una fuente. Esta fuente, si se fijan, está en paralelo y está en la misma polaridad que la fuente de entrada. ¿Sí? Esta fuente tiene su polaridad igual que la fuente de entrada. ¿Sí? Ahora, ¿cómo está el diodo en relación a la fuente esta? El diodo es positivo, quedamos que acá en la parte gorda de la flecha, en la parte gruesa, ¿sí? Es positivo y negativo, ¿sí? Positivo y negativo. Entonces, la fuente, si se fijan, también está positivo y negativo. O sea, la fuente está en serie y su polaridad coincide con el diodo. Supongan que esta fuente es de 1 volt. ¿Sí? Supongan que esta es una fuente de 1 volt. Ahora, igual, viene mi voltaje de entrada y vienen 0.5 volts. El diodo está en polarización directa o inversa ahorita, independientemente del voltaje. Indirecto. Directa, muy bien. Pero, ¿cuál es el voltaje de entrada otra vez? 0.5 volts. Ahora, 0.5 volts aquí. ¿Y qué voltaje dije que tenía la fuente? 1 volt. Entonces, si se fijan, el diodo tiene 0.5 volts aquí y 1 volt acá. Entonces, ¿cuál es la diferencia de potencial del diodo? Punto 5. 0.5, pero ¿en qué sentido? O sea, ¿dónde está la diferencia de potencial más grande? ¿En el ánodo o en el cátodo? En el cátodo. En el cátodo, acá hay 1 volt y acá hay 0.5, entonces acá hay más diferencia, más voltaje. Entonces, el lado positivo relativo es donde esté la diferencia de potencial más grande. Entonces, aquí es tener 0.5 acá y tener 1 aquí es lo mismo que tener 0 acá y 0.5 aquí. Entonces, si se fijan, ¿cómo está polarizado el diodo ahorita? ¿En inversa o en directa? En inversa, así es. Aunque el voltaje de la fuente de entrada está polarizando el diodo en inversa, esta fuente hace que el diodo se polarice en inversa. ¿Sí? O sea, esta fuente, si lo quieren ver resumido, esta fuente va a retrasar la polarización del diodo. ¿Cuántos volts? Tantos volts como tenga la fuente. ¿Sí? Voy a subir el voltaje de entrada a 1 volt. ¿Sí? Entonces, ahora aquí hay 1 volt. Acá hay otro volt. ¿Cuál es la diferencia de potencial en el diodo? 0. 0, porque tiene uno en el ánodo y uno en el cátodo. Entonces son 0 volts. ¿Cómo está el diodo? ¿Conduce o no conduce? No conduce. No conduce. Entonces, ¿ahorita cuánto es el voltaje que se está viendo a la salida? 0. O sea, todo lo que hemos analizado, el diodo ha estado sin conducir. Entonces, todo el voltaje de la entrada se está yendo por la salida. O sea, esta fuente está bloqueando al diodo. Subo más el voltaje. 1.5 volts. ¿Cuánto voltaje va a haber aquí? 1.5. ¿Cuánto voltaje hay acá? 1. ¿Cuál es la diferencia de potencial? Punto 5. 0.5 volts. ¿En sentido directo o inverso para el diodo? O sea, tengo 1.5 acá y 1 acá. Directo. Directo. El diodo ya está polarizado en directo, pero ¿es suficiente esos 0.5 volts para hacerlo conducir? No. No. Entonces, ¿qué le pasa al voltaje que viene acá? ¿Qué le pasa a estos 1.5? ¿Se derivan o salen? Salen. Entonces, mi voltaje va a seguir saliendo acá, pues por la terminal de salida. Ahora, aquí entran 1.7 volts. ¿Sí? 1.7 volts. Va a haber 1.7 acá y uno aquí. ¿Cuál es la diferencia de potencial en el diodo?
Punto 7. ¿Directa o inversa? Directa. Directa. ¿El diodo conduce o no conduce? Se conduce. Conduce, comienza a conducir. Y cuando el diodo se comienza a conducir, dijimos que se convierte en una ¿qué? Un alambre. Un alambre, pero también en una Fuente. fuente de voltaje. Entonces, ahora esto lo voy a reemplazar por una fuente de 0.7 volts. Acá vienen 2 volts a la entrada. 2 volts aquí, 1 volt acá. ¿Cuál es la diferencia potencial en el diodo? 1 volt. ¿Está en directa o en inversa? Directa. Entonces, ¿qué va a pasar con la salida? O sea, la señal que viene aquí, ¿se deriva o sale? Se deriva. Se deriva. Y a la salida lo único que sigo viendo pues es el voltaje de esta fuente más el voltaje de esta fuente. Entonces sigo viendo 1.7 volts. 3 volts aquí a la entrada. 3 volts aquí, 1 volt acá. ¿Cuánto es el voltaje de polarización del diodo? No, o sea, ¿cuánto voltaje tiene ahorita el diodo? La diferencia. 2 volts. 2 volts. ¿Directa o inversa? Directa. Directa. Entonces, ¿el diodo conduce o no conduce? Sí. Conduce. Entonces, el voltaje, si el diodo está conduciendo, ¿el voltaje se deriva o sale? Se deriva. Entonces, acá a la salida sigo sin ver el voltaje de entrada. Lo único que veo son los 0.7 de acá y el volt de acá. Entonces, eso lo que va a hacer es que mi recorte ahora se dé en el nivel de la fuente del diodo, o sea, en el nivel del voltaje del diodo, más el voltaje de polarización de aquí. Este se llama VB porque es V vías, ¿sí? Vías de polarización. Entonces, mi nivel va a ser voltaje de polarización más voltaje del diodo. ¿Se entiende esto? Sí. Sí, profe. Y pues el mismo efecto, ya que va a seguir subiendo mi voltaje, va a empezar a bajar, y una vez que bajemos de 1.7, que es mi nuevo voltaje de recorte, pues el diodo va a dejar de conducir otra vez, y cuando deje de conducir otra vez, ahora sí, la salida va a reflejar la entrada. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Sí. Ahora, si mi fuente de polarización, esta de aquí, si mi fuente la cambio a 2 volts, ¿dónde va a quedar ahora esta línea? Ahorita, En 2.7. así es, entonces, ahorita estaba en 1.7, 1 de esta, que retrasa la polarización del diodo, y 0.7 de esta. Entonces, 1.7. Si subo esta a 2, pues ahora va a quedar por acá arriba en 2.7. Si bajo esta a 0.3, ¿dónde queda mi recorte? 1 volt. En 1 volt, así es. Entonces, con esta fuente, yo puedo controlar dónde quiero que se recorte la señal de entrada. ¿Sí? Yo puedo controlar dónde quiero que se recorte la señal de entrada. Y esto lo que me va a dar, pues si se fijan, es una señal senoidal recortada por una señal de corriente, por una fuente de corriente directa. ¿Sí? ¿Todo claro hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Yo tengo una duda. Ajá. Entonces, o sea, si el voltaje de entrada es 3, por ejemplo, Ujú. am, o sea, siguiendo la ley de voltaje de Kirchhoff, ¿en dónde quedaría el exceso? ¿Cuál exceso? Am, o sea, bueno, digamos que el voltaje bias Ujú, es como 0.3. ujú, Entonces, sería 1 volt ujú, el Vout. ujú. Los 2 volts en dónde quedarían, por así decirlo. Pues en ningún lado, o sea, este es otro circuito, o sea, hacen circuito aquí y se regresan a la fuente. O sea, esos 2 volts eh, se regresarían a la fuente, o si lo queremos ver por la ley de voltajes de Kirchhoff. ¿Qué dice la ley de voltajes de Kirchhoff? O sea, bueno, siguiendo un lazo, la suma de los voltajes tiene que dar 0. Ujú. O sea, la ley de voltajes de Kirchhoff me dice, en una rama, el voltaje que consumen los componentes debe ser igual al voltaje que está alimentando esa rama.
¿sí? O sea, no puede haber ni más ni menos voltaje. Entonces, aquí están entrando 3 en su ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, si entran 3, ¿dónde está mi rama? O sea, ¿cuál es mi lazo? Si aquí está mi fuente, ¿dónde está el lazo? Pues sería la fuente pasando por R, Ujú, el diodo y el voltaje B, ¿no? ujú. Entonces, estos son los componentes dentro del lazo. Si entran 3 volts, aquí hay punto 7, acá hay punto 3, ¿cuántos volts faltan? 2. ¿Cuál es el único componente que queda? ¿El R? Ajá, entonces, ¿quién va a tener esos 2 volts? Ok. ¿Sí? O sea, los 2 volts que se derivan, pues los está consumiendo en realidad la resistencia, que es lo mismo, o sea, es un lazo cerrado. O sea, aquí están dando vueltas esos 3 volts, bueno, en realidad está dando vueltas la corriente, y esa corriente genera una caída de tensión de 3 volts. Entonces, el voltaje que no está aquí se está quedando acá, ¿sí? Por ley de voltajes de Kirchhoff. Sí, ya. ¿Sí? Gracias. Por nada. Cuando el diodo está desactivado, o sea, cuando el diodo no está conduciendo, pues no hay lazo aquí. Si se fijan, este ya se interrumpe. Este lazo se interrumpe. Entonces, los 3 volts que estarían entrando aquí, si estuviera desactivado el diodo, se tendrían que repartir entre esta resistencia y la resistencia de la siguiente etapa. Pero siempre asumimos que la impedancia de entrada de una etapa posterior tiende a infinito, debería de tender a infinito. O sea, todos los circuitos deberían tener alta resistencia de entrada o alta impedancia de entrada, baja impedancia de salida. Entonces, esta resistencia pues estamos asumiendo que es de un valor pequeño y acá tenemos un valor muy grande. Entonces, cuando el diodo está desactivado, en realidad es esta resistencia en serie con lo que está acá, pero la proporción es tan grande, o debería ser tan grande, que esta resistencia es como si no existiera. Imagínense que esta es una resistencia a lo mejor de 100 ohms y la siguiente etapa tiene una impedancia de entrada a lo mejor de 1 mega ohm, ¿sí? Entonces, pues básicamente todo el voltaje se está yendo para acá. En cambio, cuando el diodo está funcionando, se cierra este lazo, ¿sí? Este lazo se cierra y el voltaje ahora se reparte entre los componentes. Si aquí hay punto 3, si aquí hay punto 7 y acá hay punto 3, pues los otros 2 volts están acá en la resistencia, ¿sí? Y ya no importa de qué valor sea la impedancia de la siguiente etapa, estos 2 volts se quedan aquí y aquí, y el voltaje que tenga la siguiente etapa, no importa su impedancia, depende nada más del diodo y de la fuente. ¿Sí queda claro eso? Sí, bueno, creo que sí. Gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta? Bien, vamos a continuar. Entonces, ahora voy a analizar el semiciclo negativo, pero pues dijimos que en el semiciclo negativo el diodo siempre va a estar en polarización inversa, y ahora mucho más porque tenemos una fuente que lo está mandando todavía más a polarización inversa. Entonces el semiciclo negativo sale tal cual. ¿Qué pasa si subo el valor de esta fuente? Pues voy a estar subiendo y bajando este nivel. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Bien. Ok, vamos a ver si me sale una simulación para ejemplificar este antes de pasar al otro. Entonces, vamos a iniciar LTSpice. Y pues vamos a hacer los dos recortadores de semiciclo positivo. Vamos a hacer los dos recortadores paralelos de semiciclo positivo. Entonces, voy a hacer primero este. Voy a hacer mi fuente, F2. Bueno, no se crean. Primero un circuito nuevo. Ahora sí, F2. Y una fuente de voltaje.
listo, una resistencia, listo, un diodo, listo, tierra, y pues empiezo a alambrar aquí, aquí, aquí y acá, aquí y acá, aquí y acá. Y pues este lo vamos a guardar en mi carpeta, ejercicios, Spice 21A, analógicos, y pues vamos a hacer aquí una que se llame recortador 1. Y pues ahí, lo guardé con un nombre feo. Bueno, está bien. Así, ya ni modo. Y ahora, pues nos vamos a la carpeta y necesitamos el archivo de modelos del diodo 1N4001. ¿Sí? A analógicos, recortador 1, y aquí necesito mi archivo de modelos, me lo traigo para acá, ahí está, y pues ya nada más lo mando a importar, edit, spice directive, .include, y mi archivo que se llama 1N4001.lib. 1N4001.lib. Y listo. Y pues pego este por acá. Voy a pegar, no tan arriba. Por aquí. Y listo. Ahí está. Vamos a darle valores a mis componentes. El diodo, pues lo cambio por el 1N4001. La resistencia vamos a ponerla de 1 kilo ohm. Y el voltaje de la fuente vamos a usar una señal senoidal con una amplitud, vamos a poner una amplitud de, vamos a decir 3 volts para el ejemplo que nos puso su compañero. Y vamos a poner una frecuencia baja, vamos a poner una frecuencia de 1 Hz, ¿sí? Y ya, listo. Voy a ponerle nombres a los nodos, el de entrada y el de salida. Ahí está. Y pues vamos a hacer la simulación. Vamos a hacer una simulación de tipo transitorio. Vamos a parar en, pues yo creo que con 1 segundo. Empezamos a guardar datos en 0 y quiero pasos de 1 milisegundo. Y ahí está mi punto tran. Voltaje de entrada, ese es mi voltaje de entrada y mi voltaje de salida. Y aquí vemos que el diodo pues efectivamente está recortando el voltaje más o menos en 0.7 volts, ¿sí? Lo está recortando más o menos en 0.7 volts. Ahora no quiero un más o menos, quiero el voltaje exacto. Entonces vamos a añadir un análisis de Spice, vamos a crear una directiva de Spice, Spice Directive, y vamos a añadir el comando .meas que revisen el análisis transitorio y vamos a buscar el Vout max, ¿sí? Y pues quiero el máximo voltaje
máximo voltaje en el nodo de salida desde 0 hasta 1 segundo. Ahí está. Corremos otra vez la simulación. Vámonos al Spice Error Log. Y ahí está. Mi voltaje máximo de salida son 0.57 volts. Eso significa que este es el voltaje del diodo. Mi voltaje de diodo son más o menos 0.58 volts. Listo. ¿Sí? Aquí estamos en 0.58 volts. ¿Todos pudieron hacer su simulación? ¿Cómo le salió la gráfica, profe? Vuelvo a correrlo. Voltaje de entrada y voltaje de salida. ¿Todos listos? ¿Faltó alguien? Si falta alguien, avísenme. Bien, entonces ahorita voy a volver a revisar. Estábamos en más o menos 0.58 volts. Sí, 0.578. Entonces vamos a decir que son 0.58 volts. Yo quiero mandar la salida, o sea, que la salida quede estable en 1 volt. Entonces, ¿qué debo de hacer? O sea, quiero subir el punto donde se está recortando el voltaje. ¿Qué debo de hacer? Agregarle una fuente. Ajá. Vamos a agregar una fuente. Entonces, voy a cerrar este. Ah, bueno, no. Corro. Entrada y salida. Y ahora sí. Acá, pues, añado mi fuente. Vamos a añadir nuestra fuente. Entonces, vamos a cortar este cable. Vamos a mover esta tierra para abajo, aquí. Y vamos a mover este diodo para arriba, acá. Y vamos a añadir nuestra fuente aquí. Una fuente de voltaje y aquí va a quedar. Y pues ya nada más la alambro. Ahí está. Ahí está. Y ahí está. Entonces, ¿qué voltaje? ¿En dónde está esta línea? ¿En qué nivel de voltaje? Díganme. .58. 0.58. Quiero subir esta línea hasta 1 volt. ¿Cuántos volts me faltan? .42. 0.42. Entonces, vámonos para acá. Y vamos a ponerle, esta va a ser una fuente de DC 0.42. ¿Sí? 0.42. Ok. Y voy a volver a correr la simulación. Entonces vamos a ver qué va a pasar con la salida. Corro la simulación y si se fijan la salida subió. ¿Sí? Ahora la quiero mandar a 2 volts. Entonces, ¿de qué valor debe ser esta fuente? De 1.42. 1.42. Entonces vamos a darle 1.42. Corro la simulación y si se fijan vuelve a subir el nivel del voltaje de salida. Entonces este nivel de recorte yo lo voy a controlar con esta fuente. ¿Sí? Yo lo controlo con esta fuente.
Ok, ¿preguntas hasta el momento? Bien, entonces pues lo guardo. Seguimos. Ahora voy a tener un recortador de semiciclo negativo. Acuérdense, el diodo solo conduce en polarización directa y su voltaje lo vamos a asumir de 0.7 volts. ¿Sí? Entonces, díganme qué va a pasar aquí en el semiciclo positivo. ¿Sí? En el semiciclo positivo, ¿cómo está polarizado el diodo? ¿En directa o en inversa? Inversa. En inversa, entonces, ¿en algún momento va a conducir ese diodo si está polarizado en inversa? No, no. Entonces, pues este va a funcionar como si fuera un interruptor abierto. Entonces, todo lo que entra, sale. Por lo tanto, todo el semiciclo positivo pasa a través del circuito. Pero, cuando venga el semiciclo negativo, ¿sí? Cuando venga el semiciclo negativo, ¿qué va a pasar? Se voltea esto y aquí tengo negativo y positivo. Entonces, ahora, ¿el diodo está polarizado en inversa o en directa? Directa. Entonces vienen menos 0.1 volts. ¿El diodo conduce o no conduce? No. O sea, está en polarización directa, pero ahorita nada más tiene 0.1 volts de polarización. Eso no es suficiente para echarlo a andar. Entonces no conduce. La señal sale tal cual. Vienen 0.3 volts. O sea, menos 0.3 volts porque ya está invertida la polaridad. ¿El diodo cómo está? ¿En polarización directa o inversa? No, está en directa. Aquí este está en negativo, pero el diodo está al revés. Entonces, el diodo está en directa ahorita. Entonces, ¿el diodo conduce o no conduce? Todavía no. Todavía no conduce. Vienen acá 0.5 volts. Bueno, menos 0.5 volts porque este está en el semiciclo negativo. Menos 0.5 volts. ¿Cómo está el diodo? ¿En directa o en inversa? Directa. Directa, muy bien, porque el diodo está al revés también. Pero, ¿0.5 volts son suficientes para echarlo a andar? No. No, entonces el diodo sigue abierto, ¿sí? Entonces esos 0.5 volts salen. Ahora vienen menos 0.7 volts. ¿Cómo está el diodo? ¿En directa o en inversa? Directa. Directa. Directo. ¿Esos 0.7 volts son suficientes para echarlo a andar? Sí. Sí. Entonces, el diodo se convierte en un alambre y en una fuente de voltaje, que es lo mismo, las fuentes de voltaje no tienen resistencia. Entonces, ¿cuánto voltaje voy a ver aquí a la salida? Ya nada más los 0.7 volts del diodo. Y conforme mi voltaje del semiciclo negativo se haga más y más negativo, pues va a pasar lo mismo que pasaba en el otro circuito. El voltaje, en lugar de irse hacia la salida, pues se va a derivar por acá y se va a ir a la resistencia. O sea, el voltaje, en lugar de quedarse acá afuera, en la salida, se va a quedar en la resistencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué voltaje voy a ver a la salida? En el semiciclo negativo, pues nada más voy a ver el voltaje del diodo. Listo. ¿Se entiende esto? Sí. Bien. Ahora vamos a añadir una fuente. Y la fuente va a tener la misma polaridad del diodo. Más menos, más menos. ¿Sí? Entonces, esta fuente lo que va a hacer es el mismo efecto que hacía la otra fuente de vías en el recortador de semiciclo positivo. ¿Sí? Lo que va a hacer esta fuente es que va a mover el punto del recorte tantos volts como yo le ponga a esta fuente. ¿Sí? Va a mover el punto de polarización tantos volts como yo le ponga a esta fuente. Supongamos que esta fuente la hago, ahorita si se fijan está está al revés esta fuente, o sea, es una fuente de voltaje negativo. Esta es de menos 3. Entonces, ¿dónde se vería el recorte en la salida?
bien, pero ¿en qué nivel de voltaje? Si este es de menos punto 3. Menos punto 3. En -1. En menos 1, porque el diodo ahorita está de cabeza, entonces funciona también como si fuera una fuente de voltaje, pero negativa, o sea, al revés. Entonces, esta es negativa, este es negativo, menos punto 3, menos punto 7, ¿cuánto les da eso? No, menos punto 3 y menos punto 7. -1. Menos 1, así es. ¿Sí? Subo el voltaje de aquí, a esta la subo a menos 1.3. Ahora, ¿dónde se va a ver el recorte en la salida? -2. En menos 2. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Sí. Bien, vamos a hacer la simulación. Voy a guardar este circuito y voy a guardar otro. Guardar trasero y este va a ser recortador 2. Voy a quitar la fuente primero, entonces... Ay. Tijeritas, 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 F5, 6, 7 y F4, 3. Ahí está. Y voy a... se me olvidó voltear el diodo. 5. Adiós. Ay. Ahí está, entonces agarro mi diodo, 5, 6, 7, control R, y ahí está, 4, 3, y vamos a ver cómo cambia, a ver si no me la hace de todos por la fuente desconectada. Ahí está. Si se fijan, ahora el semiciclo positivo sale tal cual, y el semiciclo negativo, pues ahora está recortado. ¿Sí? Ahora está recortado el semiciclo negativo. Vamos a mover el punto measure. ¿Sí? Vamos a moverlo. Y ahora va a ser Vout mínimo. Y ahora quiero encontrar el mínimo del voltaje de salida. Lo corro, reviso, Spice Error Log. Y ahí está. Mi voltaje mínimo en este momento son, pues, si el voltaje del diodo son más o menos 0.58 volts, era obvio que el voltaje en este circuito, pues iban a ser más o menos menos 0.58 volts. ¿Sí? Ahí está. Listo. Vamos a meter la fuente. Y tenía que darle vuelta, pero pues vamos a cambiarle el valor a menos 1.42. A ver si me lo acepta en negativo. Voy a correr la simulación y ahora este debería bajar hasta 2 volts. Ahí está. ¿Sí? ¿Se alcanza a ver? Preguntas.
¿Podríamos poner la fuente de voltaje arriba del diodo? Ah, o sea, intercambiar ahorita las posiciones del diodo y de la fuente V2. Sí, bueno, no sé si se pueda, o sea, si todo funcionaría igual. Sí, pues están en serie. Los elementos en serie no importa el acomodo. Lo único que hay que hacer es respetar la polaridad, o sea, mantener la misma polaridad, ¿sí? Vamos a ver si el simulador lo soporta. Entonces voy a cortar aquí, a cortar acá. Ay, ese no. Voy a cortar aquí y acá. 5, 6, 7. 4, 3. Y ahí está. Corro la simulación. Vamos a ver si el simulador lo soporta. Y ahí está. Elementos en serie en un circuito lineal no alteran el producto. Si ya estuviéramos hablando de capacitores y bobinas, pues entonces sí, importa el orden de los componentes. Pero en un circuito lineal de primer orden no pasa nada. Gracias. Ujú. Bien, ¿alguien más tiene preguntas? Ok, si no hay preguntas, continuamos. Profe, Ujú. ahí tengo una duda. ¿Qué pasó? ¿La fuente no era negativa? Sí, es negativa. O sea, Ah, aquí está, menos 1.42. Lo que pasa es que se me olvidó a mí voltearla. Y como me dio flojera entonces, recortarla y voltearla, mejor le puse voltaje negativo. entonces si la pones directamente volteada, entonces no es necesario que le pongas el menos en los datos. Ujú. Es más, lo voy a hacer. No me acuerdo si este simulador soporta la fuente al revés, porque, por ejemplo, creo que en Multisim no soporta eso, o sea, no soporta que pongamos la fuente de cabeza. ¿Por qué? Porque técnicamente estamos haciendo un corto. ¿Sí? Estamos mandando el positivo de una fuente a tierra y el negativo a voltaje. Entonces, déjenme rotarla para comprobar, ¿sí? Entonces, F7, la tomo, control R, ahí está, ¿sí? Y pues ahora le voy a quitar el negativo al signo del voltaje, ahí está. F3, listo, listo y listo, ¿sí? Vamos a ver si no explota. Si no, ahorita me va a decir, tienes un corto. Y no, ahí está. O sea, nada más que a mí se me olvidó voltearla ahorita que reacomodé el circuito y me dio flojera desconectarla, rotarla y volverla a conectar. Por eso nada más le puse el negativo al 1.42, pero es lo mismo. ¿Sí queda claro? Sí, profe. ¿Alguna otra pregunta? Dijo que los componentes da lo mismo como están acomodados, ¿no? En este de primer orden. Sí, mientras sea un circuito lineal de primer orden, da igual cómo estén los componentes. O sea, el orden de los componentes no altera el comportamiento eléctrico del circuito. Ok, gracias. Ujú.
más tiene preguntas? Si no nadie más tiene preguntas, seguimos. Ok, bueno, ahí está. Ya vimos los dos tipos básicos de recortadores en paralelo, que son el recortador de semiciclo positivo y el recortador de semiciclo negativo. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo combino los dos tipos de recortadores? ¿Sí? Pues voy a combinar los comportamientos. ¿Sí? Supongan que igual vamos a asumir que el voltaje del diodo vamos a dejarlo ahora en 0.6 volts, ¿va? Vamos a usar un voltaje ya más cercano a la realidad, 0.6 volts. Olvídense de este. ¿Sí? 0.6 volts, entonces, está en el voltaje de los dos diodos es de 0.6 volts. Esta fuente está en 1.4 volts y esta fuente está en menos 1.4 volts. ¿Cómo se va a ver la onda de salida? Si tengo una señal de entrada de, vamos a decir, 5 volts, bueno, 6 volts pico a pico, es decir, de aquí a acá son 3, de aquí a acá son menos 3. ¿Dónde se van a recortar las senoidales? Los semiciclos. En punto 6 más lo que tenga las fuentes. Entonces, si este es de 0.6 y este es de 1.4, ¿dónde se recorta el positivo? En 2. En 2, muy bien. Y si este es 0.6, que aquí está al revés, o sea, son menos 0.6, y este es menos 1.4, ¿dónde se recorta el negativo? Menos 2. En menos 2, muy bien. Entonces, bueno, vamos a hacer este experimento, ¿sí? Vamos a ver si es cierto esto. Me regreso acá, ¿sí? Y pues voy a mover estos. Vente tú por acá. Aquí, vente tú por acá. Aquí, vente tú por acá. Aquí. Adiós, adiós, adiós. Y F3. Tachan, tachan, tachan y tachan. Ahí está. Y pongo el otro recortador. ¿Sí? Voy a poner otro diodo. Lo voy a poner por aquí. Y voy a poner otra fuente. La voy a poner por aquí. Y voy a poner otra tierra y la voy a poner por aquí. Y ya nada más alambro. Aquí, aquí. Aquí. Y aquí. Y ahorita la salida ya no está aquí. Entonces vamos a quitar ese nombre. Listo. La salida está acá. Out. Listo. Ahí está la salida. Vamos a darle valores a los componentes. El diodo es un 1N4001. Y mi fuente, esta la vamos a hacer de 1.42 volts. Listo. Y pues ahora se deberían recortar ambos semiciclos. ¿Sí? Voy a correr la simulación. Y ahí está. ¿Sí? Si se fijan, ahí estoy recortando ambos semiciclos. ¿Se entiende? Ok, ¿preguntas hasta el momento? Bien, entonces seguimos. Voy a guardar este y voy a cerrarlo. Ok. Antes de seguir con los siguientes circuitos, vámonos a las actividades. Vámonos a la actividad
4 recortadores de media onda. ¿Sí? Recortadores de media onda. Listo, entonces, ¿qué van a hacer en los recortadores de media onda? Pues van a probar los circuitos que acabamos de implementar, ¿sí? Los 4 circuitos. Recortador de semiciclo positivo simple, recortador de semiciclo positivo con offset. Offset es desplazamiento. Entonces, si se acuerdan, esta fuente va a desplazar el punto del recorte. Este es el recortador de media onda positivo con offset. Recortador de media onda negativo y recortador de media onda negativo con offset. ¿Qué van a hacer? Pues básicamente es lo mismo que acabamos de hacer en la simulación. La resistencia va a ser de 1 kilo, su diodo va a ser un 1N4001. Nada más la diferencia es, aquí van a utilizar una señal senoidal de 8 volts pico a pico, ¿sí? O sea, 4 positivos, 4 negativos. Y van a usar la misma frecuencia que yo usé en el ejemplo, que es de 1 Hz. Van a armar estos 4 circuitos usando los valores de resistencias y diodos que están aquí, que ya los hicieron. Y para los circuitos de las figuras 2 y 4, o sea, los que tienen offset, van a poner un offset específicamente de 0.5 y menos 0.5, o sea, 0.5 volts aquí, menos 0.5 volts acá, ¿sí? O 0.5 volts y la fuente volteada, como quieran. Van a alimentar los circuitos y van a graficar las respuestas, ¿sí? Aquí esto es para la implementación física, ¿sí? Esto no lo van a hacer ustedes en físico. Lo que van a hacer ustedes es la simulación de los circuitos, pero esto sí lo van a hacer, o sea, las mediciones sí las van a hacer. Van a medir los voltajes de salida máximos de cada circuito y los van a anotar en la tabla 1, que esta de acá es su tabla 1. ¿Sí? Entonces van a tener voltaje de entrada, recortador de media onda positivo, cuál es el máximo voltaje de entrada y cuál es el máximo voltaje de salida. Recortador de media onda positivo con offset de 0.5, cuál es su máximo voltaje de entrada y su máximo voltaje de salida. Recortador de media onda positivo con offset, y aquí me van a subir el offset a 1 volt, ¿sí? O sea, van a cambiar el offset de 0.5 a 1 volt. Y otra vez me anotan máxima entrada, máxima salida. Recortador de media onda positivo y van a volver a subir el offset ahora a 1.5. ¿Cuánto es la máxima entrada? ¿Cuánto es la máxima salida? Y van a hacer lo mismo para el recortador de media onda negativo, ¿sí? ¿Cuál es la máxima entrada y cuál es la máxima salida negativa? Obviamente, ¿sí? La máxima salida negativa, ¿sí? O mi voltaje de salida mínimo, que es lo mismo. Y ya. ¿Se entiende? Sí, profesor. Bien. ¿Alguna pregunta? Sí. Bien, Miguel. Los valores para el análisis transitorio, bueno, son 1000 horas después, pero terminábamos en 1 segundo, empezábamos en 0 y pasos de 1 mili. Entonces les recomiendo esos mismos valores de análisis transitorio para estos circuitos que van a hacer. Si no hay ninguna pregunta, entonces eso sería todo y esa es la actividad 3. No, espérense, es la actividad 4. ¿Sí? Esa es la actividad 4. Esa es su actividad 4. Si no hay ninguna pregunta, sería todo y nos vemos.